Jack Warner, como ustedes están viendo, que se está defendiendo a capa y espada, en un momento fue directivo de la FIFA, fue vicepresidente de la organización. Le damos la bienvenida a Joe Pujao, muchísimas gracias, de ESPN, a Mike Flores de ESPN, ambos. Entonces, este señor ya pues le están encontrando. Justamente hay alguien, por eso es que ahora Sepp Blatter tiene este miedo, ¿no? Porque alguien está señalando. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Warner? Y es algo que los Estados Unidos no le perdonan. Él es de la CONCACAF. Es de Trinidad y Tobago, pertenece a la CONCACAF. Explica al público de la CONCACAF es la confederación donde está Estados Unidos, están los países del Caribe. ¿El Caribe? ¿Y qué es lo que pasa? Que no votaron por Estados Unidos ellos para las elecciones, para darle la sede a los Estados Unidos en 2022. Ahora bien, cuando tu propia confederación no te ayuda, es lo que realmente no le va a perdonar. Cuando meten al FBI, cuando meten a todos para poder exactamente para eso. Yo no quiero que me metas preso, pero yo te destapo todo lo que tú quieras saber. El dinero no aparece por ningún lugar, entonces 750.000. la tradición futbolística, la gerencia futbolística tampoco la tienen, el de manejar un evento de esta magnitud. Ahora, ¿qué pasó? Que Blatter dijo, el hombre que está encargado en este momento dijo, si realmente se comprueba, que se va a comprobar que existe soborno para estos dos países, tomar el mundial de fútbol, podemos cambiar. La organización va a ser muy difícil. La de política, el foco sobre todo estos niveles mundiales. Siempre se ha metido, no solo las instituciones gubernamentales, sino más bien todos los que quieren ver, inclusive los propios jugadores que aspiran a puestos en la FIFA, jugadores que aspiran a sus propias confederaciones. Y bueno, cuando usas sus nombres que al final te ponen estas trabas, como te la está poniendo ahorita Estados Unidos, ya debe haber un poquito más de lupa, ya debe tener una agudeza más grande para poder ver quiénes están haciendo esto y por qué lo están haciendo y que no van a tener ninguna salida exitosa. Claro, totalmente mentira. Porque si hay este intercambio de países que me pague sede, obrero, a Qatar, a cambio de dinero, pues eso. Seguimos con el FIFA Gate, gracias a ustedes porque son expertos en el asunto.